Buenas noches. Hoy nos acompaña don Pedro Cánovas Medina, que nos introducirá con su conferencia en el ciclo que dedicamos a la ilustración y la cultura. Conferencia que ha titulado La música occidental en la ilustración, nuevos horizontes en la música instrumental. Don Pedro Cánovas Medina, cartagenero de nacimiento, nació en el 1987, tiene el título superior en música en la especialidad de dirección de orquesta por Conservatorio Superior de Música de Murcia, del año 2016 a 2020. Título superior en música en la especialidad de fagot por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, Manuel Masotti, 2008-2012. Máster en investigación musical por la Universidad de Murcia, 2012-2013. Título profesional en música en la especialidad de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, 2014-2017. En cuanto a la experiencia profesional, es director de la banda escuela de la agrupación musical Sauces de Cartagena desde el 2020 hasta la actualidad y de la Coral Armonía de Cartagena desde el 2013. Fagotista titular de la Orquesta Sinfónica UCAM 2013 hasta la actualidad. Colaborador de la Orquesta Sinfónica de Cartagena 2014 a la actualidad. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 2012 y de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Almería 2012. Miembro de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia 2012, de la Orquesta Joven de Almería 2012 y de la Orquesta Sinfónica del Orfeón Fernández Caballero 2012-2017. Entre los méritos artísticos que conlleva, de segundo premio en la categoría estudiante en el tercer concurso nacional de música de cámara Francisco Salcedo de Alcantarilla en el 2004 en la categoría estudiantes, y mención de honor en el noveno concurso nacional de música de cámara Francisco Salcillo de Alcantarilla en el 2010 en la categoría superior. Pues bueno, pues con todos ustedes tiene la palabra don Pedro Cánovas. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por venir a todos. Es para mí un honor estar aquí. Gracias a mi buen amigo Ángel, que ha hecho posible que esta conferencia se lleve a cabo. Y bueno, con toda la humildad y con todo el saber que he podido recopilar en mis 36 años de vida y toda la documentación posible, pues me dispongo a intentar acercar un poco esta época de esplendor en la música instrumental, como es la era de la Ilustración. La era de la Ilustración, como bien sabéis, se inicia formalmente con la publicación del Discurso del Método por René Descartes en 1637 y se suele cerrar con la muerte de Immanuel Kant en 1804. Por aquello nos vamos a circunscribir a esta época. Casualmente esta es la época de mayor desarrollo instrumental en la música, por eso de ahí lo de nuevos horizontes en la música instrumental. Anterior a esta época, la música es eminentemente vocal. Prácticamente la música instrumental está relegada a un ultimísimo plano, ni siquiera un segundo ni cuarto. Todo era música vocal y normalmente música sacra. Un ejemplo, aquí tenemos Tenebrae Facta Sunt de el abulense Tomás Luis de Victoria, música vocal, que data de 1585, para una brevísima muestra de la música vocal antes de todo este periodo instrumental.
Bueno, el señor Tomás Luis de Victoria, conocidísimo por todos. Este es un brevísimo ejemplo de todo lo que nos precede. Siempre se dice en música que cabalgamos a hombros de gigantes, aquellos que nos precedieron. Con todo lo que engloba la ilustración, podemos leer en el ensayo del filósofo Immanuel Kant, respondiendo a la pregunta ¿qué es la ilustración?, cita constantemente una frase en latín: Dimidium facti quic cepit habet sapere aude incipe. Quien ha comenzado ya ha hecho la mitad. Atrévete a saber, empieza. Esto viene del primer libro de epístolas de Horacio, publicado en el año 20 a.C. Esto es referenciado 17 siglos después, ni más ni menos. Y es un poco el moto, la semilla que hace que la gente se plantee ciertas cosas, como es un programa de autoliberación intelectual por medio de la razón. Esto le da herramientas a los compositores para no solo fijarse en el texto sacro, sino componer música sin texto, música absoluta que se llama normalmente, música por y para la música. En el barroco ya empiezan las formas instrumentales. Conocido es el origen de la ópera, que es una simbiosis de lo instrumental y lo vocal, en torno al año 1600 en Venecia, la Serenísima República, por Monteverdi. Vale, todos conocéis a Monteverdi, el Orfeo. Y bueno, para englobar ya dentro de la época de la Ilustración, pasaríamos a la segunda mitad del barroco. El periodo barroco en música siempre es diferente al resto de las artes. La música normalmente consideramos el barroco de 1600 a 1750. En otras artes pictóricas, escultóricas, puede variar la temporalización. ¿Qué decir de Vivaldi, el compositor más conocido por todos? Él ya desarrolla lo que son las formas instrumentales. Conocidísimos son sus conciertos. ¿Quién no conoce las 4 estaciones de Vivaldi? ¿Alguien en la Tierra no conoce las 4 estaciones de Vivaldi? Sería paradójico que alguien no lo conociera. Pero aquí, como uno bien es fagotista, os voy a poner un fragmento de los inicios de la música instrumental, como se entiende ya como música clásica, como música del barroco, como música de Vivaldi. Este es el concierto en mi menor para fagot RV 484 del gran Antonio Vivaldi. Escuchamos un breve fragmento para que veamos cómo se inicia todo esto de la música instrumental en la segunda mitad del barroco.
Bueno, qué decir de la música de Vivaldi, una música maravillosa. Yo os invito a que escuchéis los diversos conciertos, no solo los de fagot. Tiene 39 conciertos para fagot, Vivaldi. 2 de ellos están incompletos, no se conservan en su totalidad, pero yo os animo a escucharlos. Música de Vivaldi es maravillosa, es el compositor más conocido en música instrumental. Vivaldi es un referente para todos los que le siguen en la historia. Entre ellos, George Philipp Telemann, que nace en 1681 y muere en 1767, pero sobre todo es la influencia decisiva en el probablemente el compositor más importante de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach, que vivió en pleno apogeo de la Ilustración. Podría estar hablando semanas enteras de la música de Bach. Es una música que incluso quien no ha tenido contacto con ella enseguida es reconocible. Antes de empezar la conferencia, mi buen amigo Ángel, he puesto un fragmento para probar los altavoces y ya lo ha reconocido a los 3 segundos. Ha dicho, el maestro. Es reconocible enseguida. Tiene algo. Nosotros, los que seguimos en la música, no acertamos todavía muy bien a saber qué tiene exactamente esta música. Su obra es inmensa, tanto en la música vocal y sacra como en la música instrumental. He de decir que su trabajo principal era como compositor de música sacra. Él componía una cantata para, en los servicios luteranos, hacerse semanalmente. Tiene 3 ciclos completos de cantatas, más de 300. Da para 3 años litúrgicos completos, casi nada. O sea, eso es inconmensurable. Hoy en día yo no concibo cómo pudo componer tantísimo este hombre, pero no solo componía cantatas cada semana, constantemente, sino que también nos dejó un gran legado de música instrumental. Que tenemos, por ejemplo, las conocidísimas suites. ¿Qué es una suite? Es un conjunto de danzas. Las más conocidas en la época que se hacían, ya no se bailaban, pero sí que se tocaban y se hacían a modo de las danzas. La alemanda, la cugante, la sarabanda, la giga, el minueto, que luego se popularizará mucho en épocas posteriores, como es en el clasicismo. ¿Vale? De las suites de Bach son muy conocidas. Para teclado tiene las 6 suites francesas y las 6 suites alemanas. Son también un legado muy importante que nos deja en la música, pero quizás la más conocida sea la suite para violonchelo número 1 en sol mayor BWV 1007 de Johann Sebastian Bach. Escuchamos el conocidísimo inicio. ¿Qué decir de esta bellísima música? No solo compuso para instrumentos solos, vemos como los instrumentos se vuelven más virtuosos, es más difícil técnicamente tocar estas obras que tocar las obras anteriores en el pasado.
los músicos también poco a poco en esta época se van profesionalizando. Entonces no es lo mismo tratar con músicos amateur que tratar con músicos semiprofesionales. Obras instrumentales tenemos muchas de Bach. Las partitas son también muy conocidas, especialmente conocida la Chacona de la partita número 2 para violín, innumerables fugas, muchísimas. Conocido es el Clave bien temperado, sus 2 libros completos de preludios y fugas, y la Passacaglia y fuga de Bach, que es muy conocida. No la pongo ahora porque es muy largo, pero os animo a todos que escuchéis la Passacaglia de Johann Sebastian Bach. Yo cuando tengo un día raro, inicio el día con la Passacaglia de Johann Sebastian Bach. En la forma del concierto, Bach se apoya en Vivaldi, pero Bach siempre tiene que darle una vuelta a todas las cosas. Y entonces, considerada la obra maestra del concierto barroco, es el conocido concierto para 2 violines en re menor BWV 1043 de dicho compositor. Escuchamos un breve fragmento. ¿Qué decir de este concierto? Algunas de estas obras hace años que no las escucho, porque bueno, obras musicales hay cientos y la vida no da para tanto, pero es escuchar el inicio y enseguida evoca, por lo menos a mí, ya lo que el compositor nos quisiera transmitir, que con palabras sería muy difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bach se considera la cumbre del barroco. Este es un estilo de composición que se llama el contrapunto, donde varias melodías, 2 o más generalmente, se entrelazan y todas tienen la misma importancia en general. Por momentos, claro que sobresaldrá alguna sobre otra. Aclarar que contrapunto viene de punctus contra punctus. Punctus es nota, nota contra nota, moviéndose varias cosas a la vez, varias melodías. He de decir que este estilo musical no está tan en boga como el siguiente estilo que vamos a ver, que es el clasicismo. ¿Por qué? Porque este estilo musical requiere de un oído quizá más entrenado. No es lo mismo un oído fijarlo en 2, 3, 4, 5 cosas diferentes que fijarlo en una simple melodía y un acompañamiento, como vendrá ahora después en el clasicismo. La música, al igual que en el resto de periodos de las artes, hay periodos de transición. Estamos de acuerdo seguramente en eso, en el que los cambios no son de un día para otro. Los humanos vamos poco a poco progresando en nuestra vida artística. Veo muchos artistas aquí, estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo, en que uno al final tiene una evolución personal y musical
a lo largo de su trayectoria. Los hijos de Bach, que se extendieron por toda Europa, llevaron el mensaje del gran maestro y realmente eran ellos los más famosos. No era su padre el más famoso en la época, sino eran ellos. Calaron en diferentes ciudades como Hamburgo o Londres, y entonces ellos empezaron a adaptar el estilo a las nuevas técnicas compositivas y a los nuevos gustos del momento. La burguesía demandaba ya música que no fuera sacra y con melodías reconocibles. Entonces, la siguiente época se trata del clasicismo. Como bien he dicho, todo tiene un periodo de transición. Ya grandes maestros durante la época de Bach, como Domenico Scarlatti, compositor que también nació en el mismo año que Johann Sebastian Bach, ya tiene melodías reconocibles y ensambla, porque no podríamos decir que crea, la sonata. ¿Quién no ha escuchado una sonata? Todo el mundo hemos escuchado sonatas a lo largo de nuestra vida. Os pongo aquí un ejemplo de una sonata para teclado, una interpretación al clavecín de Domenico Scarlatti. Es en re menor y está compuesta en 1738. Ya, como podemos comprobar, hay una melodía reconocible y hay un acompañamiento subyacente, no al 100% durante todo el tiempo, pero ya sí que empieza a asomar una melodía más acorde a los gustos de la época. Domenico Scarlatti, padre de músicos, uno de sus hijos, Alessandro, en 1719, si no me falla la memoria, recala en España y pasa a trabajar para los reyes españoles, los Borbones del momento, y nos dejan un gran legado de músicos. Le sucede también Boccherini con el conocidísimo quinteto de cuerda, que ahora mismo enseguida pondré. Y hubo una época aquí en la corona española de gran esplendor musical. Si algún día vais al Palacio Real, hay una colección completa de 4 Stradivarius. Es la única colección completa que hay en el mundo. 2 violines, una viola y un cello. Y proceden de aquella época. Había constantes conciertos musicales, en especial de música de cámara, en la corte de entonces. Entonces es un legado que tenemos y que os animo a visitar siempre, ¿vale? No es tan fácil ver un Stradivarius a la mano. Aquí en España tenemos 4, no es poco, no es poco. Entonces, bueno, Boccherini es el siguiente compositor, Luigi, y en 1771 ya ahora tendremos una melodía muy reconocible. Vemos como la música instrumental va cambiando constantemente. Vemos como cada pocos años
no tiene nada que ver la música anterior con la siguiente. Bueno, nada que ver, tampoco es así, pero auditivamente, en una primera impresión, sí que hay mucho cambio. Escuchamos el quinteto de cuerda en mi mayor, tercer movimiento de Boccherini. Esta es la primera parte del conocido minueto. Un minueto, ya sabéis que es una danza, es una forma que proviene de la danza y tiene una primera parte con dos temas, tema A, tema B, tema A, el tema conocido es el A, tema B, y ahora vendría el trío, que es una parte diferente en el minueto. Luego volverá da capo al inicio al celebérrimo tema de qué cosa es esto del minueto. Ya entraríamos dentro del clasicismo musical. ¿Por qué clasicismo y no neoclasicismo como en el resto de las artes? Desgraciadamente no tenemos testimonios de la antigüedad, partituras, algo que sea plenamente reproducible a día de hoy. De la antigüedad clásica no tenemos nada. Hay un epitafio en 6 kilos, hay unas tablas mesopotámicas, pero no se sabe realmente cómo sonaba, no podemos saberlo. La música más antigua que se conserva es el canto gregoriano y data, no se sabe exactamente, pero anterior al siglo VIII. Los primeros manuscritos son de finales del siglo IX, con lo cual no tenemos una música de la antigüedad clásica. Por eso hablamos de clasicismo musical, que aproximadamente, porque hay periodos de transición, data de 1750 a 1820. Ya en esta época tenemos música predominantemente instrumental. La música sacra y vocal, porque normalmente suelen ir de la mano hasta el momento, va perdiendo fuelle. La burguesía demanda más música instrumental y menos música sacra, en acorde a los tiempos que se dan y la revolución que se da en Francia en 1789. De este mismo año, curiosamente, hablamos de Haydn, Joseph Haydn, maestro de maestros, profesor entre otros de Mozart o Beethoven. Es quien aglutina todos estos estilos musicales: la sonata, el cuarteto de cuerda, la sinfonía, el gran género de la música instrumental, conocido por el gran público, es la sinfonía. Suele tener 4, 5 movimientos, depende. Compositores de sinfonías hay muchos, incluso en la actualidad se siguen componiendo sinfonías. No solo para orquestas, sino para otras agrupaciones musicales, también hay sinfonías. Haydn tiene la suerte de tener un grupo de músicos con el que puede trabajar en un palacio que está en Steraci, está a 50 kilómetros de Viena. Su benefactor, el príncipe, tiene allí un teatro y allí es donde se van realizando óperas y se va realizando mucha música instrumental. Haydn tiene más de 100 sinfonías. Él desarrolló la sinfonía como la entendemos hoy en día. No en vano, Beethoven
sigue el mismo esquema de la sinfonía. Mozart también lo sigue, e incluso a día de hoy se siguen componiendo sinfonías en el estilo de Haydn. La primera sinfonía de Prokofiev se llama La Clásica e imita el estilo de Haydn. Podría estar hablando también mucho sobre Haydn, ya que compuso muchísimo, vivió muchos años. Y bueno, aquí tenemos un fragmento de la Sinfonía Oxford, que se compuso en París en el año 1789, y vemos cómo cambia de nuevo el paradigma. Pasamos de una sonoridad 20 años antes a esta sonoridad que ya seguro que os suena bastante más familiar. Escuchemos, por favor. Esto ya es una sonoridad que ya nos es mucho más familiar que lo anteriormente escuchado. Como novedad, escuchamos ya una orquesta completa, como hoy en día se entiende la orquesta. La orquesta, para la redundancia, se le incorporan los vientos en esta época. Existe la orquesta de Mannheim, que fue la primera vez que se aglutinó ya completamente la cuerda y el viento madera y el viento metal y la percusión. Ya aquí hemos escuchado diferentes instrumentos que en las anteriores piezas no hemos escuchado. En esta época se pone de moda también nuevos instrumentos como el clarinete o el piano. El clarinete se crea en 1707 y el piano en 1700, pero se populariza mucho más tarde. No se llega a popularizar tan rápido las cosas en épocas anteriores como ahora. Aquí en la sinfonía ya teníamos 2 flautas, teníamos 2 oboes, teníamos 2 fagotes, 2 trompas también, 2 trompetas y el timbal. El timbal, ese gran instrumento que muchas veces en la orquesta también nos ayuda a poner orden. Por supuesto, las secciones de violines primeros, violines segundos, viola y cello y contrabajo todavía van juntitos. Posteriormente se separarán. Hay un instrumento que no he mencionado en dicha plantilla porque se incorpora posteriormente a la orquesta. Ahora después diré cuál es. Alumno del maestro Haydn, lo llamamos afectivamente Papa Haydn porque al ser maestro de maestros, viene el compositor más celebrado quizá desde que habitó la Tierra, desde 1770 a 1827, que es Ludwig van Beethoven. Coincide con toda la explosión de las ideas que se dan en la Europa de la época. Conocida es
cuando arrancó literalmente o tachó la dedicatoria de su tercera sinfonía a Napoleón Bonaparte cuando él se autoproclamó emperador. Conocida es. Él estaba muy al tanto de todos los movimientos que había en la época, vivió el bombardeo de Viena y él es hijo de su tiempo, como supuestamente lo somos todos. Y bueno, de Beethoven también podría estar hablando muchísimo. Él empieza componiendo en el estilo de su maestro, su primer estilo, en el que principalmente compone sonatas y conciertos para piano. Compone las dos primeras sinfonías, que no son muy conocidas por el gran público, pero sí que atesoran mucha música y muy buena música. Ya la primera sinfonía ya es muy revolucionaria. Se inicia con un acorde de séptima, que no es nada normal para la época. Normalmente se iniciaba una sinfonía con un acorde perfecto, que es siempre bien sonante a los oídos occidentales, a nuestros oídos. Como he mencionado antes, nos faltaba un último instrumento que incorporar a la orquesta. Un instrumento que hasta el momento era un instrumento eclesiástico. El trombón. El trombón, si escucháis el Requiem de Mozart, que data de 1791, no lo terminó, por cierto. En el segundo movimiento, en el Tuba Mirum, se inicia con un solo de trombón. Si, fa, re, si. No lo voy a poner ahora porque es muy largo el Tuba Mirum. Ese instrumento pertenece a la música sacra. Beethoven, al ser un revolucionario en su segundo periodo, algunos lo llaman el periodo heroico, en la quinta sinfonía, como sorpresa, lo incluye justo cuando va a iniciar su finale. Pongo desde el fugado el final del tercer movimiento. Seguro que todos los conocéis, pero tenía que ponerlo, no puedo evitarlo, lo siento. Fugado de viento, fagotes. Timbal. La calma que precede a la tormenta. Seguro que tenéis alguna quinta sinfonía de Beethoven en casa, en CD, en vinilo, en cassette. Y si no, tenéis que conseguiros una pronto. Ya tenemos la orquesta al completo. No quiero saber qué pasaría por la cabeza de la gente cuando sonara ese estruendo, con comillas. Tened en cuenta que hoy en día estamos muy acostumbrados a niveles altos de sonoridad, mucho ruido en general. En la época no había ruido, no había coches, no había nada, no había apenas ruido. Cuando escucharan ese volumen sonoro, 45 músicos tocando y 3 trombones, a más de uno se les saltarían, como decimos los músicos, los empastes. No tendrían empastes, pero bueno, algo se les saltaría, no lo sabemos. Se despeinarían quizá. Tuvo que ser un momento seguro. No lo sé, no me lo imagino. Aquello tiene que ser tremendo. No en vano es
probablemente la obra más conocida de la historia de la música clásica. Pero bueno, Beethoven era un revolucionario en general. Ya en la tercera sinfonía le pone la melodía a las trompas. Le pone la melodía a las trompas, cosa que normalmente no se les ponía ninguna melodía. Y su sexta sinfonía, que por cierto la estrenó el mismo día que la quinta, en un concierto de 4 horas, se conserva el programa del concierto, trata ya de temas más cercanos a nuestro mundo. No es música absoluta, música por y para la música. Hablamos de la Sinfonía Pastoral. La Sinfonía Pastoral ya tiene una temática ya que se acerca al mundo de lo sensible, mundo de lo humano. Antes de poner la última obra, comentar que todavía la música sacra tiene mucho que decir y la música vocal. La ópera magna de Ludwig van Beethoven, que por cierto aparece en el famoso retrato que le hizo Joseph Karl Stiller en 1820, aparece sujetando el manuscrito de la Missa Solemnis. Opus 1, 2, 3, así no os olvidáis, que está en re mayor. Dura casi 2 horas, si algún día tenéis tiempo, escúchenla. En especial el credo es, en mi opinión, lo más sublime que ha compuesto Beethoven. No es tan conocida por el gran público, la Missa Solemnis, pero a la vez compuso la que sí conocemos todos, que es la novena sinfonía de Beethoven. Quien no ha escuchado la novena sinfonía de Beethoven, es novedosa en muchos aspectos técnico-musicales, muchísimos aspectos musicales. Por ejemplo, incorpora el contrafagot, incorpora el piccolo y un coro. En la época, la música vocal y la música instrumental suelen estar separadas, siempre y cuando nos saliéramos del ámbito sacro, pero recordemos que estamos en el ámbito de la ilustración. Con textos de Schiller, de la Oda de la Alegría, y un cuarteto de solistas. Al final del último movimiento, en torno a la mitad, tirando al final, se introduce la famosa frase de «Oh amigos, por favor, no en esos tonos», que lo pronuncia, o lo canta, mejor dicho, un barítono, aunque en la actualidad lo suele cantar un bajo, pero si no recuerdo mal, el papel original es de barítono. Seguro que habéis escuchado esto, lo pongo. Novedosa en muchos aspectos. Quien no conoce esta conocida melodía. No en vano es el himno de la Unión Europea, en un arreglo del famoso director Karajan. Los actos de la Unión Europea los cierra el himno de la alegría. ¿Vale?
Si bien esto es ya el final de la ilustración, en el resto de el pensamiento y las artes, y por qué no las ciencias, esta sinfonía y este compositor sigue siendo el faro que alumbrará el resto del siglo XIX. Durante un siglo será la tónica general referirse a Beethoven, y la música evolucionará poco, pero evolucionará a lo largo de estos años, pero no tanto como ha evolucionado en este periodo que coincide con el periodo de la Ilustración, de la era de la Ilustración. Espero que os haya gustado la conferencia. Muchas gracias a todos, en especial a mi madre, por la traducción de las frases latinas, a mi buen amigo Ángel y por supuesto a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Pedro, por esta magnífica e ilustrativa conferencia, también revestida con estos fragmentos musicales que nos han acompañado, que bueno, con la que nos ha obsequiado. Y yo, es más, yo te diría que más que una conferencia ha sido una lección magistral. Muchas gracias, Ángel. Que esta casa, tu casa, pues te queda muy agradecida. Muchas gracias. Entonces voy a hacerte entrega en nombre de la casa de un obsequio, para un recuerdo, para que te acuerdes de este día, claro que sí, de tu paso por aquí. Por supuesto.